Hola, seguimos con nuestro tutorial, curso de programación básica con el lenguaje de programación Go, donde vamos a poner en práctica las estructuras de datos que hemos estado viendo. Recuerden que hemos visto array, slicing y max, ¿no? Entonces, hoy pondremos en práctica con una operación interesante que la van a ver en todo lo que es programación, llamada CRUD. Antes de eso, quería decirles que simplemente recuerden que todo este lenguaje de programación que estamos viendo, en este caso Go, es un lenguaje de programación backend, quiere decir del lado del servidor. Así como hay Go, hay lenguajes de programación como JavaScript, que son frontend, aunque bueno, JavaScript también tiene su lenguaje backend, que es Node.js, que es prácticamente el JavaScript del lado del servidor. Pero JavaScript en sí es un lenguaje de programación frontend. ¿Qué es el frontend? El frontend se encarga de la parte visual o de la interfaz del usuario normalmente en una aplicación, mientras que esto que es Go es el backend del lado del servidor. Entonces nosotros nos encargamos, o este lenguaje se va a encargar de la lógica interna, el manejo de datos, la infraestructura y todo lo que tiene que ver con esos procesos internos de la información. Por ejemplo, aquí hemos estado trabajando directamente, como les dije, en memoria, y vamos a seguir trabajando en memoria. Pero nosotros ahorita, al implementar un CRUD, vamos a implementar un CRUD igual en memoria. ¿Por qué? Porque para aplicar persistencia de datos se utiliza una base de datos, ¿ya? Quiere decir que esta información que vamos a retener en memoria se debe ir guardando en una base de datos. Esto también se encarga el backend, pero eso no lo vamos a ver ahora. Vamos a hacerlo todo en memoria. Entonces vamos a hacer un CRUD en memoria y vamos a ver qué es un CRUD primero que todo, ¿no? Entonces he pasado por alto todo y vamos a repasar estas operaciones en un CRUD. Para ello voy a crear, al igual que hicimos anteriormente donde hicimos una variable global, yo también vamos a hacer un CRUD en este caso de usuarios. Entonces voy a hacer mi variable global de usuarios. ¿Qué va a hacer? Vamos a ponerle CRUD en memoria, ponerle otro paréntesis, CRUD en memoria, o sea que va a estar, no va a ser persistente, recuerden, va a ser así con variables nada más, como lo hemos trabajado antes. Pero ahora vamos a usar la estructura de datos que hemos venido manejando. Vamos a definir nuestro variable de usuarios, var usuarios, que va a ser una variable global, recuerden, como lo hemos estado trabajando como variable global, ¿no? Entonces vamos a definirla nada más con corchetes, corchetes mag string, ya está. Tenemos a nuestra variable de usuarios, que va a ser una lista de mags o objetos o diccionarios, como lo quieras ver, depende del lenguaje de programación, recuerda que te estoy diciendo, pero aquí se llama max. Entonces va a ser una lista de este tipo de datos, ¿no? De objetos, que van a ser clave string y valor string, como ya lo hemos recordado en la clase. Entonces, para ello tenemos que ver qué es un CRUD. Vamos a ponerlo aquí, CRUD en memoria, vamos a ponerlo aquí, CRUD. CRUD viene de C, viene de create, R viene de read, y vamos a dejar que no lo complete, más fácil, ¿ya? Entonces, esto es una operación CRUD que normalmente se hacen desde el backend. Vamos a trabajar con datos no persistentes, que cada vez que se ejecute van a persistir mientras se ejecute el programa. El programa se detiene y todo se borra, ¿no? De la memoria. Entonces, un CRUD es una operación llamada create. La C viene de create, o de crear la información, de crear datos. Read, de leer la información, como hemos visto también. Recuerden que hicimos operaciones de lectura al final con un for, leímos toda la información, eso es un read. Un update, o actualizar la información, y un delete, para eliminar la información. Entonces un CRUD es una operación que la vas a ver en todos los lenguajes de programación y se utiliza en todas las aplicaciones que veas. Un sign-out o un registro de usuario, ¿no? Entonces ahí está pasando un create internamente. Cuando tú guardas, no sé, compras algún producto, entonces cuando se va seleccionando de la tienda virtual, se va procesando un CRUD internamente. ¿Por qué? Porque se va guardando tu pedido. Entonces ahí se va haciendo una operación de creación, como también una operación de lectura. Por ejemplo, tú modificas algún tipo de valor, modificas, no sé, un dato de tu perfil, está ocurriendo un CRUD también. En este caso está ocurriendo un update. O si eliminas algún proceso
desde una aplicación, está ocurriendo un delete, ¿no? Aunque los delete normalmente, como lo he dicho siempre, a veces normalmente no ocurre realmente la eliminación real de la información, sino un cambio de estado. Pero depende mucho del sistema, ¿no? De repente a veces se aplica para logs o información basura, qué sé yo, y simplemente se elimina también, ¿no? Pero siempre, internamente, siempre va a ocurrir todo este conjunto de operaciones llamado CRUD. Create, read, update y delete, recuerden eso. Entonces nosotros vamos a implementar un CRUD para usuarios, por ejemplo. Vamos a simular un menú que ya hemos hecho, por ejemplo, para esta vez de usuarios, donde podamos crear usuarios, leer usuarios, actualizar y eliminar usuarios. Muy bien, vamos a simular una operación real entonces de backend. Más adelante, en un futuro, con una API o en el proyecto final, vamos a ver que esta operación se va a repetir ya, pero ya con información más real y con persistencia verdadera, no así en memoria como vamos a hacer ahorita. Muy bien, empezamos con la operación 1, leer o create. La operación 1, que es crear. Vamos a ponerle crear y vamos a poner fun, crear usuario, y vamos a cerrarlo así. Y en este caso este usuario nos va a pedir dos valores. Vamos a hacerlo con pocos campos, o sea, un nombre y un email nada más para el usuario, para no hacerlo muy largo cada método, cada función en este caso. Entonces vamos a necesitar de usuario, como vamos a crear un usuario que hemos estado viendo, un mapa, ¿no? Un usuario, un objeto o un tipo de dato usuario que guarde esa información. Recuerden que estos son datos complejos, ¿no? Son estructuras de datos, entonces no se guarda necesariamente solo un valor, sino un conjunto de valores. Entonces vamos a hacer que el usuario vaya a tener un nombre y un email. Para eso, ¿qué necesitamos? Una estructura llamada MAC, que es la que hemos visto en la clase anterior, ¿no? Por eso vamos a poner en práctica lo que ya hemos visto. Simplemente MAC, ¿qué vamos a hacer? Lo que ya hemos repasado. Creo un usuario del tipo MAC con clave valor y va a tener los valores o los campos, vamos a seguir llamándolos así, llamado nombre e email. Ese nombre e email se va a ir guardando ¿en quién? En nuestra variable global usuarios. ¿Cómo se guardaba? Recuerden, con append le pasábamos de nuevo la variable global usuario y le pasamos el usuario actual. Recuerden que usuarios es una lista de objetos MAC y aquí le estamos pasando, ¿qué le estamos pasando? Un objeto MAC. Entonces esa es la condición. Entonces después de crearlo vamos a pasar un mensaje, vamos a poner fmt, ahí está, usuario creado, y le pasamos el usuario, nada más. Usuario creado del usuario. Por ejemplo, usuario, vamos a poner necesariamente, porque para que quede para listar, vamos a ponerle usuario creado exitosamente, vamos a poner exitosamente, listo. Ese texto nada más le vamos a poner en usuario. Entonces, primera operación, crear datos, ya está. Vamos ahora a leer también lo vimos, si bien leer también ya lo habíamos visto, leer usuarios, y simplemente leer es un for, recuerden, ¿no? Vamos a listar usuarios y vamos a leer el for con lo que lo vimos. Voy a cerrar esto de aquí un momento para que lo veamos completo. Entonces, ¿qué es leer? Leer simplemente vamos a listar la información que ya existe en este caso en la variable usuarios. ¿Y cómo existen? Porque ya los creamos, ¿no? Primero se crean, luego podemos acceder y leer los usuarios. Entonces, listando usuarios, vamos a poner usuarios igual como lo hicimos, y para el índice y por cada elemento o mapa llamado usuarios que sea igual al rango de usuarios, ¿no? Recuerda que es una variante del for. Entonces leemos cada valor que tenga la lista de usuarios y la mostramos, usuario, nombre, email. Este formato no lo voy a utilizar porque nosotros no hemos venido trabajando con eso. Vamos a ponerle un print ln nada más y vamos a alterar esta información. Y muy bien, simplemente lo listo, ¿no? Usuario, en este caso i, o el usuario 0 más 1 es 1. Entonces, para no empezar en 0 en este caso, porque quiero listar los usuarios, recuerden que esto vamos a mostrárselo al usuario al final, que no entiende de lógica, entonces nosotros no le podemos ir mostrando usuario 0. Lo ideal es mostrárselo en 1, ¿no? Recuerden que nuestra consola ahorita va a ser como el frontend. Recuerden, la frontend es la parte visual. Si bien todo estamos haciendo en el backend, vamos a hacer esa analogía para que se entienda un poco. Entonces, al usuario, el que va a utilizar el sistema, no es lo óptimo que le muestres usuario 0, 1, 2, sino una lista correcta empezaría en 1. Entonces nosotros, como el rango, el for, recuerden, empieza en 0, aquí por el i, cuando empieza a recorrer cada uno de los usuarios, va a estar en 0. Entonces le aumentamos en 1, 0 más 1, 1, igual, cuando sea 1, 1 más 1, 2, y así va a ir
listando los usuarios de manera correcta. Entonces, usuario, nombre y le mostramos los valores, email. Ahora, esto de leer lo podemos dejar así, pero lo ideal sería validarlo, así como crear también no lo hemos validado. Ahorita les muestro cómo lo validamos. Vamos a seguir con la siguiente operación. Leer seguiría actualizar, que es el update, recuerden. Actualizar, y para actualizar también tenemos método. Vamos entonces a hacer ahora actualizar usuario. Aquí sí tenemos que tener una validación obligatoria. ¿Por qué? Porque el actualizar usuario nos va a pedir un índice, el nombre y el email, que son los valores que vamos a cambiar, pero necesito un índice para identificar a quién es que voy a actualizar o modificar. Entonces tengo que validar, por ejemplo, si hay dos usuarios, van a ser 1 y 2, que internamente es 0 y 1, recuerden. Pero ¿qué pasa si yo le mando el 3? El 3 no existe. O si yo le mando el 0, tampoco, porque el usuario no decir hay un usuario 0, no puede mandar un 0. Debería mandar de 1 hacia adelante. En este caso mandaría 1 o 2, pero no puedo mandar ni 0 ni mayor a 2. Entonces yo tengo que validar eso. ¿Cómo lo valido? Esa es una validación. O sea, tratar de contener los posibles errores. Esa es una validación. Entonces, como el usuario, para que no se equivoque o ingrese una información incorrecta, se tiene que aplicar validaciones. Entonces nosotros vamos a validar el método actualizar, bueno, la función actualizar, y vamos a validarla de la siguiente manera. Por ejemplo, si vamos a ponerle así, índice, que es nuestra variable, recuerden, o parámetro que va a enviar, es menor a 1, por ejemplo. Si yo le mando el 0, no lo va a permitir. Y si el índice es mayor a la longitud de usuarios, o sea, la cantidad de usuarios en este caso son 2, ¿qué pasa si el índice le mando 3? Entonces no debe permitir eso. Hago un return simplemente. Recuerden que return sale de la función. Entonces valido eso, índice inválido, y salgo de la función. Recuerde con el return. Si esto se envía correctamente, el usuario índice -1, ¿por qué -1? Porque recuerden que el índice se va a enviar para el usuario, para la interfaz, para el frontend, para nuestra consola. En este caso va a ser de 1, no va a ser de 0, porque el usuario no te va a entender que el primer usuario va a ser 0. Entonces si yo quiero modificar el usuario 1, entonces va a ser internamente, para el usuario va a ser 1, pero para el sistema la lógica interna va a ser 1 menos 1, que es el usuario 0, o el primer usuario, ¿no? Entonces el índice -1, y actualizo el nombre con la información enviada por parámetro, nada más. Entonces aquí ya sí se le aplicó una validación. Vamos al último método, que es eliminar, y en eliminar usuario vamos a manejarlo de esta manera. Tenemos que validar aquí el índice porque tiene que existir. Yo no puedo eliminar el usuario 3, por ejemplo, si solo hay 2 usuarios. Entonces tenemos que validar también eso con la misma validación, exactamente lo mismo, la misma lógica, y luego simplemente hacemos la operación, ¿no? Operación que ya hemos visto. Recuerdas que para los índices que utilizamos, que te dije que la sintaxis era un poco extraña, el append, ¿no? Usuario índice -1, porque ya te expliqué por qué -1, lo reemplazo con el usuario índice simplemente, ¿no? Porque aquí ya le estoy restando, entonces ya no necesito sumarle aquí, simplemente el usuario índice. Yo mando el usuario 1, quiero eliminar el usuario 1, ok, 1 menos 1 es el 0, el 0 que empieza del 0 hasta el 1, entonces a eso lo elimina simplemente, y print el usuario eliminado exitosamente. Hemos visto que eliminar y actualizar validan. No hemos validado leer ni crear. ¿Cómo podemos validar leer y crear? Simple, porque normalmente aquí estamos esperando que haya usuarios, pero ¿qué pasa si no hay usuarios? Entonces tenemos que validar eso. ¿Cómo lo validamos? ¿Te acuerdas de len? Vamos a ver si len, ahí está, de usuarios es igual a 0. Entonces, ¿qué decimos? No hay usuarios registrados, y un return, ¿para qué? Para que salga de la función, para que termine esa función, simplemente. Entonces, aquí validamos si los usuarios son igual a 0, o la longitud de los usuarios son igual a 0, entonces ya pues no hay usuarios, simplemente, y ya no tengo que leer nada. Y igual podemos validar aquí para crear usuario. ¿Qué pasa si yo no mando un nombre y un email? No voy a crear nada, entonces tengo que validar eso también. Igual, si nombre o email es igual a vacío, o sea, no se le ha enviado ninguna información, aquí se toma como vacío. Internamente esto viene a ser una operación lógica donde estamos diciendo que es false también. Si no hay nombre recuerden, no hay email, error, el nombre y el email pueden estar vacíos, return, y ya no puedo crear nada, ¿no? Entonces eso es una validación en un group. Hemos validado de manera simple, pero esto es un group básico, donde tenemos las operaciones, recuerden, crear, leer, actualizar
y eliminar de su inglés, ¿no? Create, react, update y delete. Entonces ya lo tenemos. Tenemos nuestro club básico. Ahora hay que implementarlo. Voy a crear una función llamada ¿dónde está? Lo vamos a poner aquí. Crear menú, ¿no? Crear menú. Crear menú. No, en vez de ponerle crear menú, vamos a ponerle group de menú, ¿no? Group, claro, porque es un group. Group menú, cerramos de una vez y vamos a ir simplemente en un for infinito, que lo hemos visto también. Recuerden que estamos repasando conceptos que hemos visto desde el principio. Group menú de usuarios y le ponemos todas las opciones, ¿no? Igual, repetimos, voy a dejar que me autocomplete. Aquí validamos cada opción con el case, recuerden, switch case. Y aquí necesitamos cambiar, un momento, ahora sí, ya está. Aquí necesitamos agregar todas las opciones, ¿no? Simplemente, si es 1, crear usuario, 2, leer, 3, actualizar y 4, eliminar, 5 para salir y bueno, aquí empezamos a leer los datos, ¿no? Selecciona una opción, recuerden, de acuerdo a la opción, si la opción es 1, ¿qué quiere decir? Que es crear. Entonces vamos a pedirle que el usuario que ingrese un usuario, ingrese un email y aplicamos la función crear usuario que ya tenemos arriba. Entonces ahí le pasamos, por eso tenemos parámetros para pasar esa información. Igual en caso de leer es más fácil, simplemente leemos la información, leer usuarios, o sea, leemos todo, recorremos con un for todo lo que hay bueno, ahorita no en base de datos, pero en nuestra variable temporal, ¿no? Que es una lista de objetos o de max, recuerden, de usuarios. Y la opción 3 sí es donde tenemos que actualizar. Entonces le pedimos 3 valores, pedimos el índice, el nombre y el email. En el caso que no vayamos a actualizar el nombre, le podemos repetir el nombre, no hay problema, y el email, ¿ya? Pero el índice sí es importante. Luego igual en la opción 4 para eliminar, igual aquí solo pedimos el índice y eliminamos el usuario gracias al índice que validamos, recuerden. Y la opción 5 para salir. Y al final, si no damos ninguna de las opciones, opción inválida, ¿no? Esto ya lo hemos visto, solo estamos aplicándole las funciones de acuerdo a lo que hemos hecho, recuerden. Y pedimos los valores de acuerdo a lo que necesita cada función. Entonces, hecho eso, ya lo podemos llamar. Vamos a llamar a nuestro club. Vamos a llamar club usuario, club menú, perdón. Y tenemos nuestro club menú. No solo la llamamos aquí en el main. Y muy bien, ahí lo tenemos listo, podemos ejecutar y probar. Vamos a probar entonces, un momento, go.room.my.go. Entonces tenemos nuestro menú. Primero vamos a intentar, por ejemplo, leer opción 2, no, que nos dice no hay usuarios registrados, correcto. Entonces tengo que crear usuarios. Vamos a opción 1, crear usuario. Primer usuario, vamos a poner Joel, correo, joel@gmail.com. Muy bien. Se creó el usuario creado exitosamente, recuerden. Voy a crear otro usuario con la opción 1. Vamos a ponerle Juan y vamos a poner el correo juan@hotmail.com. Muy bien, se creó usuario creado exitosamente. Ahora sí, como ya tengo 2 usuarios, vamos a crear hasta 3. Juan Joel, vamos a ponerle la opción de nuevo, opción 1, crear. Vamos a ponerle Joel Juan, vamos a ponerle José, ¿no? Y vamos a ponerle José@hotmail.com. Ya. Muy bien, ahora como ya tengo 3 usuarios, quiero leerlo. ¿Cómo los leo? Con la opción 2, leer usuarios. Y tenemos, miren, tenemos Joel, Juan y José con su respectivo correo de acuerdo al formato que le dimos, ¿no? Ahora muy bien, yo me confundí en el 3. No era su correo, no era José, sino era José1. Vamos a la tercera opción, actualizar. Opción 3, actualizar, ingrese índice. ¿A quién voy a actualizar? Yo no voy a darle, por ejemplo, aquí internamente el 3 sería el 2 en realidad, pero no le vas a mostrar así al usuario. Recuerden que esta es nuestra interfaz ahora, hace como si fuera nuestro frontend o nuestra parte visual. Nosotros tenemos que pensar en el usuario. El usuario no se va a poner a pensar, no, es 0, es 1, no. Lo lógico es que tú lo soluciones. Yo quiero actualizar al usuario 3. Muy bien, entonces le digo 3. Índice, ¿a quién voy a actualizar? Voy a actualizar al usuario 3, porque es lo que yo veo que es el 3. Muy bien. Nombre de usuario, le pongo el mismo nombre que era José, y solo cambio el correo, ¿no? José1, por ejemplo, que sea ahora @hotmail.com. ¿Qué dice? Usuario actualizado exitosamente. ¿Cómo lo veo? Vamos a leer los usuarios 2 y vemos que el correo está actualizado, jose1@hotmail.com. Funciona. Ahora vamos a hacer la opción 4, que es eliminar. Quiero ahora eliminar un usuario. ¿Qué usuario ingresa el índice? ¿Qué usuario quiero eliminar? Muy bien, aquí me dice que es el usuario 3, porque he leído y he visto los usuarios que hay.
Muy bien, quiero eliminar el usuario 3. Vamos a primero mandarle otro valor más alto, 4. Ojo que solo son 3. Mando 4, que me dice, ingrese el índice de usuario eliminar, índice inválido, ¿no? Podríamos poner otro texto pensando en el usuario, claro, no, usuario no reconocido, no se encuentra el usuario, de acuerdo a nuestra validación. Muy bien, pero no funciona, no existe ese usuario. Entonces, de nuevo, quiero eliminar, de nuevo tengo que ingresar al menú porque recuerda que hay una validación que nos retorna o nos saca de la función. Entonces, vamos a entrar de nuevo a eliminar usuario, opción 4. ¿Qué usuario quiero eliminar? Quiero eliminar el usuario 3. Listo, usuario eliminado exitosamente. ¿Cómo me doy cuenta? Leyendo los usuarios. Vamos a leer 2 y vemos que ya no está el usuario número 3. Vemos que no funciona nuestro CRUD correctamente. Vamos a opción 5, que es salir, y salimos del sistema. Entonces nuestro CRUD funcionó, tenemos validaciones. Si no existe el usuario, igual también para actualizar, también si no hay usuarios, por ejemplo, si ejecuto rápido esto y le doy la opción, bueno, ya lo validamos eso también, que es la opción 2, leer usuarios. Si no hay, simplemente nos dice no hay usuarios registrados. Muy bien, entonces como reto te dejo para la siguiente clase que hagas un buscar. Simplemente tienes que simplemente hacer un for parecido a este y luego comparar si el usuario es igual al valor enviado simplemente, y si es igual, hacer un return simplemente y mostrar la información en pantalla nada más. Es muy simple en realidad, si ya hemos hecho todas estas operaciones. Muy bien, eso sería todo por este módulo. Pasaremos al siguiente, donde vamos a hacer el módulo para string y manejo de textos. Antes de pasar a estructuras, donde vamos a simplificar esto de los max, no se preocupen. Muy bien, entonces eso sería todo por este tutorial y nos vemos en el siguiente. Gracias.